Pues nada, muchas gracias, Javier, por pedirme que haga el match point de esta sesión tan interesante. Yo les diría a las que nos han precedido que participé en el nombramiento por primera vez en un arbitraje de Gabriele Kaufmann-Kohler. Era Aucoben contra la República de Venezuela y a partir de entonces empezó su carrera porque lo hizo muy bien como presidenta del tribunal. Y además también participé en el nombramiento, en la participación, en la contribución de Brigitte Stern en su primer arbitraje, que fue Luchetti contra Perú. A partir de entonces empezó también a tener esta carrera. Yo creo que hoy lo que más nos ha impresionado es la participación de María, que nos ha contado que efectivamente las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas por mérito propio y no, como decía Rosalía, cuando yo era catedrático de Santiago de Compostela, siempre repetían, Rosalía choró por siempre y por todas. Es decir, que yo creo que está muy bien eso de quejarse, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Yo recibí el nombramiento de presidente de un tribunal de arbitraje cuando todavía no tenía 29 años y ese tribunal de arbitraje fue después el tribunal de arbitraje que utilizó por primera vez la lex mercatoria como base de resolución del arbitraje, y ese pues ha sido un tribunal muy famoso y a raíz de entonces pues tuvieron a bien nombrarme. Pero yo creo que en la vida lo que hay que hacer pues es moverse y en consecuencia pues lograr más que esa paridad. Incluso pues yo creo que podéis conseguir mucho más que eso, la paridad positiva en este sector también. Cuando me invitó Javier, pues como siempre, dices, hombre, encantado Javier, no te agradezco muchísimo que hayas pensado, pues muy bien, no sé qué tal, y ya, bien, de acuerdo, ya hablaremos más adelante. Y cuando faltaban pocos días para esta reunión, me entero de que tengo que hablar ni más ni menos que de la perversión del arbitraje, lo cual realmente me lleva fundamentalmente a pensar qué es eso. Y como todos, pues cuando tenemos un tema que no sabemos de qué va, vamos al Google y el Google nos habla de lo que es la perversión y se refiere a Freud. Y dice, comportamiento o conjunto de prácticas sexuales que no se ajustan a la socialmente establecida como sexualidad normal en la época. Yo no sé de qué quieren que hable en esta tarde. Efectivamente, he encontrado casos que pueden referirse a esto, pero no sé si esto era lo que se me había pedido. Ha habido recusaciones de árbitros por haber tenido relaciones sexuales con el abogado de una de las partes, pero, como es lógico, se mantuvo muy confidencialmente la aprobación de esa recusación. Hubo también un secretario general del CIADI que tuvo que dimitir porque se fue con una de las abogadas en un viaje de trabajo a París y como consecuencia de esto, pues el ICSID lo fulminó radicalmente. Es decir, pero en fin, todo esto yo creo que no es el tema que se me había pedido. Yo creo que lo que me habéis pedido sobre todo y brevemente, porque ya está muy avanzado la sesión, y gracias por continuar aquí hasta el final, que yo creo que es el milagro de estos congresos, ver que la gente continúa hasta las 7 de la tarde, después de estar todo un día en este tema. Yo creo que me habéis pedido que hable de los nubarrones que hay en torno al arbitraje. Y yo creo que cuando hablamos de arbitraje, lo hemos visto hoy, hay tres temas claves o tres funciones, que es el arbitraje doméstico, el arbitraje comercial internacional y el arbitraje de protección de inversiones. Respecto a los nubarrones del arbitraje doméstico, los hemos estado viendo a lo largo del día de hoy permanentemente. El gran nubarrón que preside el arbitraje doméstico español es la falta de confianza. Es la teoría del amiguete. Es el miedo que tenemos los abogados
cuando tenemos que nombrar o poner cláusulas de arbitraje, es decir, pero si esto va, con perdón, al decanato del Colegio de Abogados, ¿quién será el amiguete del decano o de la decana de turno cuando toque este tema? Si esto va a la Cámara de Comercio o al Consejo Superior de Cámaras o a cualquiera de las múltiples cortes, porque esto es una irresponsabilidad en este país de haber creado tantas cortes, y yo soy probablemente responsable de ello, porque cuando empezamos la Corte Española de Arbitraje éramos el único centro, pero después allí se fue formando un elenco de gente que dijo, pues yo puedo ser presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid, y yo puedo ser presidente de la Corte del TAP de Barcelona, y yo puedo ser presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Cantalarrana de Arriba, y entonces resulta pues, que tenemos en este país una cantidad de cortes de arbitraje que lo que habría que pensar es cuántos arbitrajes llevan al año, y efectivamente, aparte de para que haya alguien que se diga presidente de, pues ¿para qué sirven todos estos centros de arbitraje que yo no sé para qué efectivamente sirven? Pero este es un problema que yo creo muy importante, que es la falta de confianza. Yo recuerdo que llevé un arbitraje que era de la Cámara de Comercio Internacional, pero que era en Madrid, y como árbitro único, y al cabo de bastantes meses, por la calle me encuentro con un íntimo amigo que hace como que no me ve. Y le digo, pero oye, fulano, ¿qué pasa? Dice, no, yo a ti no te saludo. Y digo, ¿por qué no me saludas? Dice, porque eres un mal amigo y un mal bicho. Y yo, pues, ¿qué ha pasado? Dice, pues que has dictado un laudo de arbitraje contra mi hijo. Y digo, oye, ¿a qué te estás refiriendo? Y me dice, pues un arbitraje de tal empresa, de no sé qué. Y efectivamente, digo, pero eso no era contra tu hijo. Sí, pero mi hijo trabaja en esa empresa y a mi hijo le has condenado. Es decir, que yo creo que la sensación del arbitraje en España muchas veces es la sensación de que es un pseudojuicio y en consecuencia no tiene la autoridad. A un juez de primera instancia o a un juez del Tribunal del TSJ, a nadie se le ocurre de nosotros decirle eso por la calle, porque, entre otras cosas, porque a lo mejor tenemos un problema judicial con él. Es decir, que todo esto lleva a que efectivamente el arbitraje, por las razones que sean, es un arbitraje en España que no nos da confianza. Cuando hemos visto a un señor en pijama, pues ya no tiene autoridad. Es decir, que esa proximidad es lo que pasa, que a veces, a mí me sucedió, por ejemplo, yo fui compañero de carrera de Felipe González, y cuando vi que iba subiendo en el escalafón, me lo encuentro un día, venía de tomar posesión de la cátedra en Santiago de Compostela, me lo encuentro en Barajas y me dice, oye, Bernardo, te voy a dar un secreto. Digo, ¿cuál? Que soy Isidoro. Isidoro era el nombre de guerra de Felipe González en aquel entonces. Déjame de historias, a mí no me cuentes tú cuentos que no me lo creo. Y es que efectivamente después lo veía en ruedas de prensa y decía, pero ¿cómo se atreve a hablar de la inflación y de Irak y de no sé qué? Y es que efectivamente cuando a una persona la has tratado de cerca, no le das la autoridad que da el hecho de ese formalismo. No es lo mismo ir a un tribunal de arbitraje que tiene la sede en la calle Goya que un tribunal de arbitraje donde lo recibes con toda la pomposidad en la calle que sea, en Londres o en París, investido bajo la autoridad de un tribunal y de una institución internacional. Es decir, que este es probablemente el gran problema del arbitraje doméstico en España, es de la falta de confianza en los árbitros, en las instituciones, en los propios jueces. Por ejemplo, está ahora el tema discutiéndose del control de ciertos laudos por el TSJ de Madrid.
pues efectivamente yo sé que algunos de vosotros, y Jorge me dice, pero ¿cómo puedes decir eso? Pues efectivamente yo creo que no andan falto de razón y que ha sido un buen tirón de oídos y de orejas diciendo cuidado a los árbitros que tenéis problemas de aplicación del nuevo orden público económico que se ha ido creando en materia de contratos bancarios, en contratos de arrendamientos, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que esto y claro, al final pues resulta que salimos fuera y decimos, cuidado que los laudos en Madrid se están anulando. Pues claro, efectivamente, luego nos quejamos de que no vienen arbitrajes a España. Pues es que estamos haciendo nosotros campaña por ahí fuera de que hay falta de seguridad jurídica cuando no es verdad. Es decir, que hoy el control que se está haciendo en la ejecución de los laudos y sobre todo de anulación de los laudos por parte del TSJ es fantástico. Hay laudos que han sido respaldados por el Tribunal Superior de Justicia, pero como no han hecho bulla, pues no son noticia y no se conocen. Y yo creo que este es un tema fundamental de dar un aspecto positivo para dar confianza al arbitraje doméstico en España. Arbitraje comercial internacional. Esto está en principio funcionando y tenemos confianza en el arbitraje internacional comercial. Ahora bien, el arbitraje y en general, por su introducción en la vía anglosajona, se ha convertido en algo muy complicado, muy complejo, muy costoso. Es decir, que hoy en día, a través de un citral, por ejemplo, nos han engañado, nos han llevado al huerto. Es decir, están diciendo, han unificado, lo que nos han hecho es introducir al arbitraje de nuestros países por la vía de ley tipo, por vía de las reglas de un citral, por vía de todas estas prácticas, nos han introducido en un monstruo que no es el nuestro, que no es el originario del arbitraje. Ese arbitraje donde hay unas discoveries brutales, donde hay unas cross-examinations que son realmente pintorescas, donde hay unas audiencias que dicen de 4 o 5 semanas que uno está oyendo cómo un QC está repitiendo y leyendo y releyendo cuestiones sin que vengan al caso. Todo esto, al final, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que hemos hecho unos procedimientos de arbitraje larguísimos. Hoy, por ejemplo, sentarse como presidente de un tribunal de arbitraje internacional para fijar un calendario a la hora de hacer el acta de emisión, pues hoy estoy, ayer mismo, sin ir más lejos, ya fijando fechas de audiencias para el 2018. Es decir, esto es una barbaridad. Es una barbaridad porque nos hemos metido en verdaderos monstruos que son lentos y que son carísimos. Yo he visto minutas de honorarios de abogados en arbitrajes de más de 100 millones de dólares. Esto realmente es un escándalo. Para luego, a lo mejor, llegar a la consecuencia, después de 10 años en un arbitraje muy conocido, que dictamos un laudo de jurisdicción al cabo de 10 años, que después ha sido anulado y que tienen que volver a empezar. Y ahí se han cobrado muchísimos millones de dólares y pagados por estados soberanos. Todo esto lleva a que, efectivamente, yo creo que en la medida en que podamos, debemos reconducir el arbitraje a algo más práctico, más ágil, y además somos los árbitros los que tenemos que imponer disciplina, porque efectivamente las partes vienen de común acuerdo y dicen, no, yo necesito para presentar la demanda 8 meses. Oiga, si usted lleva años preparando este caso, ¿cómo necesita ahora 8 meses para presentar la demanda? Ah, si el demandante pide 8 meses, yo demandado no voy a ser menos. Y así, claro, nos colocamos en una situación donde las partes se ven abocadas a una situación realmente pintoresca. ¿De qué sirve un laudo arbitral dentro de 15 años, habiendo pagado una enormidad? Pues sirve para que haya un settlement por el camino a base de cansancio de las partes y de estar abonando dinero tras dinero en este arbitraje. Y después, en tercer lugar, el arbitraje de protección de inversiones. Yo creo que el gran nubarrón del arbitraje de protección de inversiones
que es muy útil. Hoy, por ejemplo, Guerrero nos estaba hablando de la situación jurídica de Marruecos y no nos ha dicho algo que es algo muy útil, que es el Tratado de Protección de Inversiones entre España y Marruecos, que sirve para iniciar no ya demandas mercantiles o comerciales contra el socio de Marruecos, sino contra el Reino de Marruecos. Es decir, que una empresa española que haya invertido, por ejemplo, en inmobiliario y que por acto de soberanía le cambian, por ejemplo, la urbanización y el derecho urbanístico correspondiente, pues eso efectivamente es una expropiación. Y yo creo que eso es un derecho que tiene el expropiado para ir contra la administración, pero contra el Reino de Marruecos directamente, que provoca esa demanda, provoca necesariamente una negociación rápida, porque efectivamente un jefe de Estado empieza a mover teclas y qué pasa con esto y lo otro. Ahora bien, el arbitraje de protección de inversiones, que ha hecho fortuna, y yo creo que en nuestra generación hemos tenido la suerte de conocer un cambio radical en el derecho internacional económico. Primero fue con el arbitraje comercial y después, desde hace 15 años, con el arbitraje de protección de inversiones. El arbitraje de protección de inversiones, efectivamente, hoy está funcionando muy bien, pero el gran nubarrón, los políticos. Es decir, se reúnen en Lisboa los mandatarios de la Unión Europea y aprueban el Tratado de Lisboa. Tomás, lo conoces muy bien, y allí se ponen a cambiar todo lo cambiable y, entre otras cosas, pues tocan el tema de protección de inversiones, que dicen que deja de ser competencia de los Estados para pasar a ser competencia de la Unión Europea. Y entonces, lío montado. ¿Qué es lo que está sucediendo a partir de ahora? Pues que los políticos han intervenido, que los políticos están hablando, que si se toma en París o en Alemania la televisión y se pone en hora de primera audiencia, pues es muy probable que nos encontremos con una tertulia como las que vemos en nuestra televisión, dedicada al arbitraje de protección de inversiones, porque se está discutiendo el tratado entre España y Estados Unidos. Y esto ha provocado, digamos, que salten por todos los aires los problemas políticos en torno al arbitraje de protección de inversiones. Bien porque se dice que se cuestiona políticas de medio ambiente, como en Alemania el tema nuclear, o bien porque se cuestionan temas de derechos humanos, o bien porque se cuestionan temas que afectan a la soberanía del Estado. Todo esto está generando una gran polémica que, sin ir más lejos, hace 2 semanas, la senadora Warren, que puede ser candidata por el Partido Demócrata en las próximas elecciones presidenciales, escribió un artículo incendiario en el Washington Post diciendo que esto era una vergüenza, que había que suprimir el arbitraje de protección de inversiones, que esto era un atentado a la soberanía, etcétera, etcétera. Y se reúnen en Madrid hace escasas semanas los líderes socialistas y emiten una declaración también contundente contra el arbitraje, pero no contra el arbitraje de protección de inversiones, sino contra el arbitraje en general. ¿Por qué? Pues porque el presidente Hollande tiene en Francia un problema muy serio por el hecho de que en la época de Sarkozy se pactó un arbitraje donde el famoso arbitraje Tapie, donde se hizo una verdadera estafa contra el Estado francés, vestido de arbitraje, de forma que a un amigo del presidente, con la colaboración de la actual directora del Fondo Monetario Internacional, que era entonces ministra de Economía, se concedió una serie de indemnizaciones que efectivamente son fraudulentas. Entonces, reunidos en Madrid, los dirigentes socialistas, con Felipe González y Hollande a la cabeza, dicen que hay que suprimir el arbitraje, pero no el de protección de inversiones, sino el arbitraje en general. Y yo creo que esto, en definitiva, es un poco el gran nubarrón que hay en torno al arbitraje de protección de inversiones. Yo estoy muy contento porque el otro día fui a ver una película que se la recomiendo muy vivamente, que creo que es la mejor respuesta a todas estas críticas del arbitraje, La Dama de Oro.
La Dama de Oro es una película que está muy bien llevada, tiene como guión el hecho de que una señora tiene que huir de Austria cuando entran las tropas nacionalsocialistas y pertenece a una familia judía y de gran patrimonio. Al cabo de 60 años, viviendo en Estados Unidos y ya con la nacionalidad norteamericana, esta señora dice: ahora es el momento de reivindicar mi patrimonio y especialmente mi patrimonio artístico. Colgaba en el Museo de Belvedere de Viena la Dama de Oro, que era de Gustav Klimt, donde es como la Gioconda austríaca, y ella dijo: vamos a pedir la recuperación de esto porque con arreglo al testamento de mi familia tenemos derecho a esta recuperación. Encuentra un abogado norteamericano muy joven, sin ninguna experiencia, que tiene sí un apellido austríaco y pertenece a una conocida familia austríaca que también tuvo que emigrar a Estados Unidos, y le cuenta toda la historia. El chico este pues se emociona con la idea de defender a esta señora y se pone en marcha. Y entonces se pone en marcha y se va con ella a Viena. En Viena negocian con el gobierno austríaco la devolución de un cuadro, para empezar, que era la Dama de Oro, y por supuesto que, claro, ahí los torean, les dicen que cómo va a salir de Austria la Dama de Oro, que eso es imposible, y que litiguen. Y entonces empiezan a pensar en litigar. Pero esto aquí, que las tasas judiciales que tienen que pagar para iniciar el procedimiento judicial en Austria son privativas. Entonces se van a Estados Unidos y empiezan en Estados Unidos, donde son más razonables, empiezan una acción contra el Estado austríaco. Y el Estado austríaco comparece en los juzgados de Nueva York y dice: forum non convenience. Aquí esto no procede y por lo tanto vuelvan ustedes a Austria. Pues resulta que el jovencillo lo gana. Y lo gana pues porque entiende el juez que por ser norteamericana de nacionalidad, por vivir en Estados Unidos, etcétera, tiene derecho. Y por supuesto el Estado austríaco recurre al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y ahí es donde interviene el third party funding. La señora dice: oiga, ¿cómo vamos a pagar esto? Y hay un señor que se llama Lauder, de la compañía de cosméticos, que dice: no os preocupéis, que yo pago lo que sea, etcétera, etcétera. Ahora, con una condición. Y ahí entramos en los problemas del third party funding. Le dicen: al Tribunal Supremo de Estados Unidos no puede ir un jovencito, tiene que ir un abogado con experiencia, con pelo gris, de esos que le gustan tanto a Deva, mayores, con experiencia, etcétera, etcétera. Y la señora dice: ni hablar, yo tengo confianza en este abogado y este abogado va a ir al Supremo. Va al Supremo y lo gana. Y entonces este abogado que gana en el Tribunal Supremo contra todo pronóstico esta reclamación contra Austria y le declaran que la jurisdicción competente es la de Estados Unidos, se da cuenta y le dice a esta señora, dice: mire, tenemos delante de nosotros un procedimiento judicial que va a ser un verdadero calvario. ¿Por qué no proponemos un arbitraje? Y entonces la señora dice: bueno, ¿y qué tipo de arbitraje? Pues mire usted, para facilitar el arbitraje le vamos a decir al gobierno austríaco que sea un arbitraje en Viena, que se aplique el derecho austríaco y que además los 3 árbitros sean 3 jueces jubilados de Austria. Y la señora dice: pero tú has perdido la cabeza, ¿cómo me voy a meter yo en un arbitraje de este tipo en Austria? Y el buen abogado pues tira para adelante y gana el arbitraje en Viena. Todo esto refleja un poco, digamos, el antiargumento de todo esto, polémica que se ha montado. Yo creo que la comunidad arbitral, si hubiera subvencionado esta película, hubiera sido el mejor argumento para rebatir todas estas críticas, porque efectivamente demuestra que la seguridad jurídica internacional está basada precisamente en la confianza que tienen las partes en un arbitraje. Siento mucho que a estas horas les haya contado estas batallitas. Muchas gracias por su paciencia.